gracia sublime es, perfecto es tu amor, tú vas a mi lugar, cargaste tú mi cruz. Un aplauso al Señor. La verdad que es un día precioso en todo el contexto de la palabra. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha con mucho eco? ¿Se escucha bien? Es todo, la verdad que hay un día precioso, hay un sol maravilloso. Estamos a punto de que sean los bautismos de la iglesia como mandato del Señor, y quisiera compartir una palabra con respecto a eso. Y hoy día me desperté en la mañana. Voy a tomar la Biblia, voy a hacerlo a lo... Así voy a estar. Me desperté en la mañana y con una palabra, Dios ya había depositado algo, pero me habló súper claro lo que tenía que compartir, y es un poco clarificar los conceptos, de poder transmitir el mensaje correcto. El mensaje correcto de lo que significa el bautismo. Le hemos dado un significado, y no digo que esté incorrecto, voy a quitar eso mejor, más profundo de lo que significa el bautismo. Porque no es que esté incorrecto, pero lo que debemos saber para qué y por qué nos bautizamos. Y cuándo, y de alguna forma tener una mayor luz de los que ya estamos bautizados, qué somos y qué significa el bautismo en aguas. Amén. Estaba el apóstol Pedro, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se para y comienza, dice la Biblia que viene un viento recio y el Espíritu Santo vino... Ya el celular. Vino el Espíritu Santo sobre ese lugar y empezaron a hablar lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Y se para el apóstol Pedro a dar un mensaje. Estaban en la fiesta o en el día de Pentecostés. Quiero clarificar eso también. El día de Pentecostés no es desde ese día en adelante. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de las cosechas del pueblo judío. No es que del día que vino el Señor con su poder fueron llenos del Espíritu Santo, desde ese día en adelante es el día de Pentecostés. Eso es una fiesta antigua del pueblo judío, es la fiesta de las cosechas, y en ese día vino el Señor con los frutos del Espíritu Santo como cosecha de la siembra de vida que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Por eso fue elegida esa fecha. Porque era la cosecha ¿de qué? De la siembra. ¿Cuál siembra? La vida del Señor. ¿Y cosechó cuánto ese día? 3.000. Dice que se convirtieron como 3.000. Si usted lo lee en Hechos 2 y lo va leyendo, dice la venida del Espíritu Santo. Entonces, está el apóstol Pedro y se para. Las personas que habían venido desde otros lugares a la fiesta de Pentecostés al templo, estaban oyéndolos hablar en su lengua nativa o en su lengua de lo que ellos hablaban, o el idioma que ellos hablaban, para que se entienda, el idioma que ellos hablaban. Entonces todos lo escuchaban hablar en su idioma y decían, ¿y estos por qué están hablando nuestro idioma? Era para que pudiesen entender el mensaje de Cristo. Y se para el apóstol Pedro y comienza a hablar. Y comienza a hablar del Señor Jesucristo y comienza de alguna manera a increpar a todo el pueblo judío que estaba escuchando de por qué le habían matado y ellos habían crucificado al Cristo. ¿Y cuál era el Cristo? El Señor Jesús. Y él le decía, es Jesucristo el que hizo maravilla entre vosotros, y ustedes saben que hizo maravilla, ustedes saben lo que él hizo, y de él se venía profetizando, y cita en los Salmos a David, y viene diciendo, de él se venía diciendo lo que iba a suceder, y en el 36, capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿A quién le estaba hablando? A los israelitas. Porque sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Nosotros, si hay algo que me ha ayudado a mí para comprender la Escritura, y se lo voy a dar como un consejo a usted, es estudiar el contexto histórico de toda la palabra. Grábese eso, contexto histórico. Le está hablando al pueblo judío. Cuando nosotros muchas veces tomamos la Biblia y la trasladamos a nuestra vida, y sí, Dios te está hablando, pero tú tienes que saber que la Biblia está escrita en un contexto judío. Por eso debemos aprender. No estoy diciendo que hay que judaizarse ni nada de eso. Estoy diciendo que para mayor comprensión de la Escritura,
nosotros deberíamos aprender el contexto histórico de cómo y en qué lugar y por qué situación fue dicho esa palabra. Y el apóstol Pedro le está hablando a los judíos, está hablando a la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, y le increpa eso, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Entonces, cuando usted oye hablar de Jesús, y nosotros como personas naturales, personas que no van a la iglesia, cuando yo antes de ir a la iglesia oía hablar de Jesús, me parecía un nombre bueno o algo familiar, porque todos hablan de Jesús. Cuando iba a la iglesia oía hablar de Jesús, las pocas veces que fui a misa oía hablar de Jesús, pero tenemos que nosotros saber que a ese Jesús, a quien se crucificó y hemos visto colgado en la cruz, o tenemos un crucifijo, o teníamos en ese tiempo, ahora ya no teníamos en ese tiempo, o lo hemos visto en algún lugar, o la imagen de Jesús, a ese Jesús el Señor le ha hecho Señor, o Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso marca toda la diferencia. Los judíos estaban esperando a Cristo. Los judíos esperaban el redentor de su vida. Los judíos esperaban al libertador que iba a solucionar todos los problemas del pueblo judío. Recuerden que ellos estaban históricamente subyugados o esclavizados por el pueblo romano. Entonces esperaban un libertador. Es lo mismo que nosotros muchas veces tenemos en nuestra vida. Estamos de alguna manera esclavizados en cosas, esclavizados, o estuvimos de alguna forma esclavizados en dolor, esclavizados en drogas o en alcoholismo, o esclavizado de alguna forma sin poder salir adelante en las cosas que emprendemos, o con pena, o con depresiones. Entonces, todas esas son de alguna forma figura y tipo de las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida, pero al Señor que nosotros conocemos, o a Cristo, al Jesús que nosotros nos han hablado en alguna oportunidad, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto significa que le ha hecho libertador. Esto significa que le ha hecho la solución a los problemas o a las dificultades o las circunstancias del ser humano. Dios trajo una solución, y de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución a todos los conflictos de vida. Y es muy básico decir a los problemas, es un conflicto, porque los problemas vienen por nuestras malas decisiones. Y esto lo estuvimos hablando, un mes llevamos hablando de esto. Los problemas y las cosas y las circunstancias de nuestra vida vienen porque hemos tomado malas decisiones. No es porque yo era santo y no hice nada y algo malo me pasó. No, es porque mis decisiones no han sido las correctas. Cuando tú no tomas decisiones correctas, a eso la Biblia le llama pecado. Porque la palabra pecado en su contexto es errar o equivocarse, que en realidad es tomar malas decisiones. Entonces cuando decimos pecado y nosotros decimos, uy, el pecado, nos andamos corriendo de esa palabra, pero en realidad la Biblia cuando habla de pecado es tomar malas decisiones. Tomar malas decisiones. No es hacer cosas malas en el sentido de que maldad, sino que esas cosas que nosotros determinamos o calificamos como maldad son malas decisiones que reflejan o dan como resultado en nuestra vida malas cosas o malos resultados. Un día tomaste la decisión de probar algo que no debiste probar y gatilló en tu vida después una adicción. Un día decidiste pelear con alguien cuando la Biblia dice que no debes pelear, que debes tener una blanda respuesta, que debes amar y abrazar a las personas, y después tuviste como consecuencia una discusión o una pelea, o te pegaron o caíste al hospital o algo te pasó. Tomaste una decisión errada un día en una tentación y después tenés tremendo problema en tu casa. Entonces, esas son malas decisiones. Las malas decisiones la Biblia las califica como pecado, para que se le aclare eso en su vida y no piense que la palabra pecado es tan religiosa. Amén. Entonces, cuando tú no tienes buenas decisiones en tu vida, estás fuera del contexto, estás fuera de la palabra. Y por eso Dios deja su palabra para que tú comiences a tomar buenas decisiones. ¿En base a qué? Al Señor y Cristo que vive dentro de ti. Amén. Entonces le está diciendo a ellos, miren ustedes, al que ustedes crucificaron, la mala decisión que tomaron de crucificarlo, a este Jesús, el Señor Dios le ha hecho Señor y Cristo. La solución que ustedes buscan está en el que crucificaron.
Y muchas veces nosotros tenemos al Señor crucificado en nuestra vida, pero la Biblia dice que Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él la solución a nuestra vida, su resurrección y el que Él haya vencido a la muerte es lo que nos de alguna manera califica en su muerte y resurrección. Nosotros estamos dentro de Él, por tanto estamos resucitados y hoy día lo tenemos a Él para que nuestra vida sea tomando buenas decisiones para tener un buen resultado. Y que nuestra vida cambie, nuestras finanzas cambien, nuestras familias cambien y todas las cosas que tenemos y que sabemos y las circunstancias y los problemas que salen en nuestra vida o que están en nuestra vida puedan tener un mejor fin o un mejor resultado. Amén. Al oír esto, ¿quiénes? Los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, este es el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros. Si estamos viviendo circunstancias, si estamos viviendo situaciones en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les da la respuesta y les da la solución. Dice, Pedro les dijo en el 38, arrepentíos y bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los errores o de los pecados y recibiréis se lo voy a traducir como yo lo entiendo esto, ¿ya? Arrepentidos y bautizados, y vamos a ver esa palabra arrepentido y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, ¿la solución cuál es? Está clarito. La Biblia te da, es una vida o es un libro de soluciones, porque es el consejo de Dios. Pedro, tomando el consejo, le dice, arrepentíos. Esa palabra arrepentidos, mal usada por el pueblo evangélico, cristiano, que significa que nosotros lleguemos, no significa, lo tomamos de este contexto, llegamos de rodillas al Señor y lloran, eso no es arrepentido. Eso puede ser cualquier cosa menos arrepentido. Eso puede ser que te sentiste culpable o que algo te pasó dentro y que no querías hacerlo más. Pero arrepentido no es no querer hacerlo más. Arrepentido en el griego, y no voy a decir el griego mío, sino que el griego de verdad, es metanoia. Y la palabra metanoia se divide en dos, meta y noia. Y la meta es eso, meta. Y noia es percepción o pensamientos, de la manera que tú comprendes las cosas. Entonces, la palabra metanoia o arrepentidos cambia la percepción de tu meta. Tú cambias la percepción de lo que persigues. Le está hablando, insisto en esto, a un pueblo judío. Le está hablando a los que perseguían la meta de la santidad y de agradar a Dios por medio de sus obras. Entonces le dice, esa meta que ustedes están persiguiendo, tienen que cambiarla. La meta que ustedes persiguen ya vino hacia ustedes y es Cristo. Ustedes no van hacia Dios, sino que Dios tomó la iniciativa y vino a través de aquel que ustedes resucitaron. A eso se refiere cuando le dice que a ese Jesús le ha hecho Señor y Cristo. El que ustedes mataron, el que ustedes crucificaron, el Señor lo ha acercado para que ustedes cambien su meta. O sea, ustedes no tienen que llegar a la meta ha venido hacia ustedes para que la abracen y la alcancen. Y hoy día ustedes puedan disfrutar de haber alcanzado la meta. Oh, aleluya, aleluya. Por eso la religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios y la gracia es Dios viniendo a través de Cristo hacia nuestras vidas para que le podamos abrazar con una meta cumplida. Por eso usted está santificado, por eso usted está justificado, por eso usted puede vivir en plenitud y en la vida abundante que Cristo le vino a dar cuando usted reconozca al Señor como su Dios y Cristo. Amén. Entonces ya tenemos arrepentido y bautizado. Y esto me encanta. Bautizado, a mí me gusta. No es derribar ni decir a las personas que está mal, pero el bautismo lo vimos por semanas en la iglesia. ¿Qué es lo que es el bautismo? Y está bien, y que la resurrección, o sea, la muerte al viejo hombre, en la sepultación, o sea, nos explicaron siempre que el bautismo es la expresión externa de lo que me pasó internamente, ¿cierto? Morí, eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, la vieja naturaleza murió
Y en eso que murió, cuando usted le va a pescar al hermano, lo pesca de aquí del cuellito, y la hermana, no, no me sumerja, y usted, que se muera en el sentido espiritual. Y la sumerge, y como usted le conoce la vida, le deja un rato ahí, y le pone el pie para que no se salga, le mete, como le tiene agarrado de su mano, dije que no se le salve ni un, y le mete hasta la mano para adentro, para que muera y salga en reflejo y resurrección de Cristo. Y es la nueva vida que Dios le vino a dar, Cristo. Cristo es la nueva vida que Dios te vino a dar. Usted está en Cristo. Si alguno está en Cristo, por eso tu esfuerzo debe ser estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en aguas para sanidad, ay, ay, ay. Pero si está en Cristo. No, si alguno está en la iglesia, eso no te asegura nada. Pero si alguno está en Cristo. Amén. Porque esa es nuestra meta. Si alguno está en Cristo Jesús, ir a la iglesia no te asegura nada. Pero estar en Cristo te asegura que eres una nueva criatura. Por eso usted debe expresar lo que le pasó internamente. Esa nueva criatura lo debe expresar externamente. Y eso era dificilísimo para el pueblo judío, porque estaban reconociendo que todo lo que habían pensado como doctrina estaba errada. Y hoy día, o sea, todo lo que yo dije, yo tengo que cumplir la ley. Eso era el pensamiento judío. Tengo que cumplir la ley para alcanzar la meta, para que me vaya al cielo. Y si fallo, si peco, cualquier cosa, no me voy al cielo. Eso era. Entonces cuando vino Pedro y le dice, mire, ustedes el que crucificaron le hizo Señor y Cristo, o sea, es la solución y Él fue la meta viniendo hacia ustedes. Ustedes deben abrazar la meta y ya están listos, salvos por gracia. Amén, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por usted, no es lo que haga o deje de hacer, es don de Dios. Ahora, todo lo que usted haga traerá una consecuencia a su vida. Por eso debe leer el libro de las instrucciones para caminar en la instrucción de Dios y que la manifestación de la vida de Cristo que usted y yo decimos tener se haga visible externamente a las personas que le rodean. Amén. Entonces, todo lo que usted quiere y persigue como meta, ya está listo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted abraza la meta y entonces usted debe caminar como un ganador, porque ya llegó a la meta y llegó primero. Amén. Por eso la Biblia dice que no somos cola, o sea, no estamos a la cola de la carrera, sino que llegamos de los primeros a la meta. Somos cabeza y no cola. Amén. Entonces, bautizados es, la palabra bautizo, bautismo, es poner en medio y dar un nombre. Entonces, cuando tú te arrepientes, cambia tu mentalidad y sabes que llegaste a la meta y que debes abrazar la meta y que ya la meta está cumplida y no es por obra tuya, sino porque Cristo se acercó y que fue un plan de Dios para acercarte a Él. O sea, Él vino con la meta hacia ti, no tú tuviste que correr a la meta, metanoia. Cuando tú ya sabes eso, te bautizas sabiendo que vas a ser insertado en medio de una familia y te van a dar un nombre. Eso es bautismo. Te vas a ser insertado en medio de una familia y te van a dar un nombre. ¿Por qué? ¿Cuál familia? La familia de Dios. Por eso usted se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted es insertado en medio de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro dice en ese versículo, si alguien me puede decir, o sea, alguien va a leer y va a decir, pero pastor, aquí dice el nombre de Jesús. Sí está diciendo lo mismo. Está diciendo en el contexto, bautícese en el nombre de Jesús, que es en realidad la Trinidad venida a nosotros y vista por nosotros. Amén. Entonces usted es insertado en medio de la familia de Dios. Usted tiene que comprender que cambió su mente, cambió su meta y ahora está en medio de una familia. Los que se van a bautizar o los que ya fueron bautizados, no es menor lo que van a hacer. Ustedes van a ser puestos en medio de una familia y se les va a dar un nombre. ¿Cuál? No, en realidad se les va a dar un apellido. ¿Cuál apellido? Cristianos. Los miembros de la familia de Dios son de apellido cristianos. Y deben hacer honor a su apellido. Levanten la mano los que dicen amén a eso. Y levanten la mano los que hacen honor a ese apellido. No vamos a comprometer a nadie más. Aleluya. Entonces vosotros, bautizados en cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo para perdón, para que dejen de cometer errores, para que cuando estén insertados dentro de la familia usted vaya a pedir un consejo a su familiar, a su papá como consejero, el consejo de su padre. ¿Dónde está el consejo de su padre? En la palabra, para que para perdón de sus errores, para que usted deje de cometer errores y pueda disfrutar de la vida abundante que Dios le vino a dar.
Amén. Y recibiréis, ¿qué va a recibir usted? El regalo. Va a recibir un regalo glorioso. El Espíritu Santo, y recibiréis el don. La palabra don es regalo. Cada vez que usted lea don, los dones del Espíritu son regalos. No son cosas que usted se gana por ser mejor que otros, sino que son regalos que Dios le dio. Los dones son regalos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? La marca. Lo que te garantiza, es tu garantía de que tú eres miembro de la familia. Amén. La garantía de que tú eres miembro de la familia es el Espíritu Santo. No solo como manifestaciones, sino como convicción de tu vida, de que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Cuando tienes que tomar buenas decisiones de arrepentirte. Cuando tú discutes con tu papá o con tu mamá y tú sabes que lo hiciste mal. O discutes con tu esposo y tú sabes, pero sabes, ese es el Espíritu Santo. Es su garantía de que usted es miembro de una familia y que ahora sigue el consejo de Dios. Todo esto le ocurre cuando usted se bautiza. Todo esto le ocurre porque cuando usted se arrepiente, se bautiza, amén, y se arrepiente de sus pecados, recibe el regalo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Amén. Entonces usted lo van a poner en medio de una familia. ¿Cuántos se van a bautizar? Levante la mano. ¿Cuántos son bautizados ya? Levanten toda la mano los que se van a bautizar y los que ya son bautizados. Usted debe saber que está en medio de una familia y debe hacer honor al apellido que usted tiene, a la dinastía. Cuando dice recibiréis poder, la palabra poder, se recuerdan que lo vimos en la iglesia, y recibiréis poder. La palabra poder es dunamis y dunamis es dinastía. Es lo mismo, te hizo miembro de una familia, miembro de la familia de Dios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y para quién es esto? Porque para vosotros. Dígale al que está a su lado, para ti. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, póngase de pie. Vamos a orar.